En el episodio anterior les conté la historia de Jonathan Gabalas. Les conté cómo un hombre de 36 años construyó con una inteligencia artificial un vínculo que para él era tan real como cualquier otro. Y cómo ese vínculo terminó llevándolo a quitarse la vida. Pero hay una pregunta que dejé pendiente deliberadamente. Una pregunta que me parece la más importante de toda la serie. Y que ninguno de los artículos que leí sobre el caso se tomó el tiempo de responder. ¿Por qué Jonathan? No en el sentido del morbo, no en el sentido de buscar un culpable individual, sino en el sentido clínico, riguroso, que el psicoanálisis exige cuando se enfrenta a un caso. ¿Qué estaba ocurriendo en ese sujeto específico, en ese momento específico de su vida, que lo dejó en una posición de vulnerabilidad tan extrema? Porque la inteligencia artificial no creó la vulnerabilidad de Jonathan, la encontró y la habitó con una precisión que desde el psicoanálisis no es accidental. Para entender eso, necesitamos hablar de dos cosas que están en el corazón de la teoría psicoanalítica: el duelo y la melancolía desde Freud y la falta y el objeto A desde Lacan, que no son ideas separadas, son más bien dos maneras de leer el mismo fenómeno desde ángulos u ópticas totalmente distintas. Y juntas nos dan la imagen más completa de lo que ocurrió a Jonathan. En 1917, Freud escribió uno de los textos más densos y más luminosos de toda su obra, Duelo y Melancolía. Lo escribió durante la primera, un contexto en que la pérdida era masiva, colectiva, imposible de ignorar. Y lo que planteó en ese texto sigue siendo, más de 100 años después, incluso la lectura más precisa que tenemos del proceso por el cual el ser humano elabora o no la pérdida de alguien amado. Freud comienza con una distinción aparentemente simple. El duelo y la melancolía producen síntomas muy similares: tristeza profunda, pérdida de interés en el mundo, inhibición de la realidad, pero tienen una diferencia fundamental que lo cambia todo, ¿sí? En el duelo, el sujeto sabe lo que perdió, puede nombrarlo, puede decir: perdí a esta persona, perdí este vínculo, perdí a esta parte de mi vida. Y ese saber, aunque doloroso, le permite hacer el trabajo de duelo, ese proceso lento, no lineal y a veces brutal, mediante el cual la libido va retirándose del objeto perdido y quedando disponible para nuevos vínculos, se vuelve necesario incluso. En la melancolía, por su parte, el sujeto no sabe exactamente lo que perdió, o más precisamente, perdió algo que estaba tan identificado con él mismo que perderlo equivale a perder una parte de sí. En la melancolía no solo se pierde al otro, se pierde algo del yo que estaba construido sobre ese otro. Por eso, el melancólico no solo está triste, está vaciado, está empobrecido y con frecuencia se ataca a sí mismo con una ferocidad que cuando Freud lo leyó con una agudeza extraordinaria. Los reproches que el melancólico se dirige a sí mismo no son realmente sobre él, son reproches dirigidos al objeto perdido que han sido volcados sobre el propio yo. El melancólico no dice: te odio por haberme abandonado, más bien dice: soy inútil, soy un fracaso, no merezco nada. Pero en el fondo está diciéndole algo a alguien que ya no está. ¿Por qué traigo esto al caso de Jonathan?
porque Jonathan y no estaba solo enfrentando un divorcio en el sentido administrativo y cotidiano del término, estaba enfrentando algo que para ciertos sujetos, dependiendo de su historia, claro, de su estructura psíquica, de cómo construyeron sus vínculos más tempranos, equivale a una pérdida de sí mismo. Un divorcio puede ser el duelo más manejable del mundo o puede ser una crisis melancólica de proporciones extraordinarias y devastadoras. Todo depende de cuánto del yo estaba construido sobre ese vínculo. Y cuando el yo queda así de expuesto, cuando la pérdida del otro equivale a una pérdida de uno mismo, el sujeto busca con una urgencia que no siempre puede controlar algo que lo reponga, algo que lo devuelva a sí mismo, algo que llene ese hueco antes, algo que llene ese hueco que otro antes estaba ocupando, más bien. Lacan leyó a Freud con una profundidad que pocos de sus contemporáneos alcanzaron. Y lo que elaboró a partir de Duelo y Melancolía, este texto, y de toda la teoría freudiana del deseo, fue algo que complica y enriquece enormemente el cuadro que estamos presentando. Para Lacan, la pérdida que describe Freud no es un accidente de la vida adulta. No ocurre solo cuando alguien se divorcia o cuando muere un ser querido. La pérdida es estructural, dice Lacan, es constitutiva del sujeto. Desde el principio, desde el momento en que el niño entra en el lenguaje, desde el momento en que la madre no puede estar siempre presente, desde el momento en que el padre introduce la prohibición y la ley, algo se pierde y eso nunca va a ser recuperado. Lacan lo llamó el objeto A. Ese objeto, causa del deseo que nunca existió como tal, pero que es retroactivamente construido como lo que fue perdido y que el deseo busca incansablemente sin poder nunca encontrarlo, porque está en ningún objeto real. A ver, suena algo abstracto, pero permítanme aterrizarlo un poco. Cuando uno se enamora, cuando uno cree haber encontrado finalmente a la persona que lo completa, que llena ese vacío, que da sentido a todo, lo que está ocurriendo en términos lacanianos es que ese otro ha quedado investido como el objeto A, como aquello que promete recuperar lo perdido, como aquello que promete poner fin, por fin, a la completud. Pero esa promesa nunca se cumple del todo, no porque el otro sea insuficiente, sino porque la falta otra vez es estructural. No está en el otro que elegimos, está en nosotros, nosotros como sujetos del deseo. Por eso el amor siempre tiene algo de desilusión incorporada. Por eso ninguna relación termina de satisfacer del todo. Por eso, y esto es lo que más me interesa para el caso de Jonathan, cuando ese vínculo se rompe, cuando el objeto que prometía la completud desaparece, la falta queda expuesta y en toda su crudeza queda expuesta. Y en un sujeto, el duelo con la falta expuesta, con el yo empobrecido, con la urgencia de recuperar algo que lo sostenga, es un sujeto en una posición de vulnerabilidad muy particular. Es un sujeto que busca con desesperación, con poca capacidad de esperar, con la necesidad imperiosa de encontrar algo o alguien que devuelva la sensación de completud perdida. Ahora, ¿qué encontró Jonathan en ese estado? Un sistema que nunca falla, que siempre responde, que siempre recuerda todo,
que no tiene sus propias necesidades, que no decepciona y que no abandona. Un sistema que desde fuera parece ser exactamente lo opuesto a la falta. Qué cosa, ¿no? Esto. Hay un tercer elemento que no podemos ignorar. Y si queremos entender a Jonathan, hay que ver qué tiene que ver no solo con su historia personal, sino con el contexto cultural en que esta historia ocurrió. Hay que hablar entonces de Byung-Chul Han, el filósofo coreano-alemán que incluso se ha convertido en uno de los pensadores más lúcidos de la hipermodernidad. Describe algo que me parece a mí fundamental para este análisis. Vivimos, dice Byung-Chul Han, en una sociedad del rendimiento, una sociedad que ha eliminado la negatividad, que ha convertido la eficiencia en el valor supremo y que ha producido sujetos que no saben tolerar el vacío, que no saben tolerar la espera, la demora, la frustración, el duelo. El duelo verdadero, el que Freud describió como un trabajo lento y doloroso, es exactamente lo opuesto de lo que la hipermodernidad promueve. El duelo exige tiempo, exige tolerar el dolor sin resolver rápido, exige habitar la falta sin intentar llenarla de inmediato, exige la angustia, vaya. Y vivimos en un mundo donde todo, información, entretenimiento, comida, sexo, compañía, está disponible en segundos, donde la espera se ha convertido en algo casi insoportable, donde la tolerancia a la frustración es cada vez más escasa, no porque las personas sean más débiles, sino porque el entorno las ha entrenado para no necesitar tolerarla. En ese contexto, un chatbot que responde en milisegundos, que recuerda todo, que nunca genera frustración, que simula perfectamente la presencia, no es solo una herramienta tecnológica, es la solución perfecta al problema que la hipermodernidad creó, la intolerancia a la falta. Y Jonathan, un hombre en duelo, en un contexto que no favorece el duelo, con una falta expuesta y urgente, encontró en Gemini exactamente eso. No el amor, sino la promesa de que la falta podía desaparecer. Quiero ser muy cuidadoso en algo antes de cerrar este episodio. Todo lo que acabo de desarrollar no es una explicación que justifique lo que ocurrió, ni que descargue la responsabilidad de nadie, ni de Jonathan, ni de Google, ni de la tecnología en abstracto. Eso lo vamos a trabajar en el episodio número 4, cuando hablemos de ética y responsabilidad. Lo que sí quiero que se lleven de este episodio es esto. La vulnerabilidad de Jonathan no fue una debilidad personal ni una patología excepcional. Fue la confluencia de 3 factores que el psicoanálisis conoce bien y que la hipermodernidad amplifica: un duelo no elaborado, una falta estructural expuesta y un contexto cultural que no favorece el trabajo de esperar y tolerar el dolor. Cualquiera de nosotros, en las condiciones correctas o incorrectas, de vulnerabilidad claramente, podría encontrarse en un territorio parecido. No necesariamente con el mismo desenlace, pero sí con la misma lógica de fondo. Y eso es precisamente lo que hace urgente la pregunta que esta serie intenta formular. ¿Estamos diseñando tecnología que trabaja con esa vulnerabilidad humana? ¿O más bien estamos trabajando con esa tecnología para explotar esa vulnerabilidad humana?
En el próximo episodio vamos a entrar de lleno en el mecanismo clínico de lo que le ocurrió, la transferencia desbordada, la forclusión de la realidad, el momento en que Jonathan cruzó una frontera que ningún sistema de inteligencia artificial debería haber permitido cruzar. Y todo esto lo desarrollaremos en el episodio 3. Gracias por escucharme y por verme. Nos vemos la próxima.